¿Por qué israelíes y palestinos viven peleando? En el anterior video te contamos más de 3000 años de historia para poder comprender mejor las raíces profundas de este conflicto. Así que, te incito a que si no lo viste, andá y míralo porque si no, no vas a poder entender bien cómo llegamos a este momento. ¿Y cuál es este momento? La Primera Guerra Mundial. Sí, este video va a comenzar con la Primera Guerra Mundial, que van a pasar dos cosas muy importantes. Por un lado, va a dejar de existir el Imperio Otomano, que recordemos es de los grandes perdedores de esta guerra, y por otro lado se va a dar la declaración de Balfour, como lo dijimos al final del video anterior. La declaración de Balfour es un documento secreto que va a dar Balfour, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, a la cúpula sionista. Recordemos, el movimiento sionista es un movimiento judío internacional que buscaba la creación de un Estado nacional judío. Es decir, esta declaración Balfour lo que va a decir en secreto es: Inglaterra va a ayudar a que haya un Estado judío, pero respetando, dice este documento secreto, a las mayorías musulmanes. Recordemos que el 95%, en la fecha de la Primera Guerra Mundial, el 95% de la población era árabe musulmán. Pero va a haber un problema. Inglaterra no solamente le va a prometer al pueblo judío un Estado, sino que también se lo va a prometer a los árabes. Es decir, durante el conflicto, Inglaterra, para poder derrotar al Imperio Otomano, le va a prometer a los árabes que si se unen a ellos, luego va a haber un reino, la Gran Arabia, o distintos reinos que van a poder convivir entre sí bajo la tutela de Gran Bretaña. Cuando termina el conflicto, esto no va a suceder. Es decir, termina la Primera Guerra Mundial y Gran Bretaña se va a quedar con Palestina. Ni un Estado nacional judío, ni un reino árabe. Si bien no se había creado un Estado nacional judío, el sionismo internacional ya comenzaba sus planes. Es decir, de a poquito se empezaban las aliyot, es decir, migraciones de judíos de todo el mundo a Israel, o en este caso a Palestina. Estos se daban de forma legal o también de forma ilegal, pero la intención era que cada vez haya más judíos en Palestina. Las primeras migraciones provinieron principalmente de Rusia, una Rusia muy inestable por la revolución bolchevique y de un gran antisemitismo en el país. Obviamente, a medida que fue sumando la población judía, creció también el resentimiento y el nacionalismo musulmán, lo que llevó a los primeros conflictos, pero ninguno fue a una gran escalada, si bien eran aislados, pero a medida que pasaba el tiempo, por ejemplo, para 1920 ya teníamos un 13% de población judía, cuando antes, 10 años antes, solamente era del 5%, y para 1930 va a ser del 17%, es decir, las aliyot van a ser cada vez más progresivas y va a haber cada vez más población hebrea en Palestina. En 1929 se va a dar la masacre de Hebrón, es decir, un punto de inflexión en el cual no va a haber más retorno. 67 judíos son masacrados por un grupo extremista musulmán, lo cual va a dar un punto de partida. Varios especialistas dicen que este es un punto de no retorno. De ahí en más, la escalada de violencia nunca se pudieron detener. En la década de 1930 se profundizó aún más el conflicto. Primero porque eran cada vez más los hebreos que se mudaban a Palestina, porque como ustedes bien saben, el antisemitismo en Europa ahora ya está muchísimo más radicalizado, por lo cual encontraron en Palestina una oportunidad para poder asentarse y huir de ese antisemitismo. Pero lo que encontraban en Palestina era justamente eso. Hebreos y musulmanes que luchaban constantemente. El antisemitismo también estaba en Palestina. En 1937, Inglaterra, harta ya de los disturbios que había entre palestinos e israelíes, va a dar la comisión PEL, es decir, dividir a Palestina en dos. Al pueblo judío esta idea le gustaba, pero no a los árabes, y esto va a volver a suceder más adelante. En la previa a la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña ya estaba un poco desconforme con esta colonia de Palestina, porque eran muchos los disturbios y no ganaba tanto. Gran Bretaña ya estaba empezando a pensar en sacársela de encima, y aquí llegamos a la Segunda Guerra Mundial, donde se va a cortar parte de estas migraciones hebreas por el Libro Blanco, es decir, Inglaterra bloqueó toda la movilización de población fuera de la guerra por obvias razones. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña se retira de Palestina y le entrega ese territorio a la ONU. La ONU, a través de la resolución 181, decidió dividir la tierra en dos estados, uno árabe, otro
judío. Esto dejó contento a los judíos porque veían un primer paso a un Estado nacional como ellos pretendían, pero no dejó contento a los árabes, ya que la repartición de tierra fue bastante equitativa, pero la distribución de la población no era para nada proporcional, ya que en su gran mayoría la población de esas tierras era y seguía siendo musulmana. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurion proclama el nacimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, varios países árabes invaden el nuevo Estado. La guerra dura un año y termina con victoria israelí. Durante este proceso se ejecutó el Plan Dalet, mediante el cual fuerzas judías expulsaron a poblaciones árabes en zonas estratégicas o destruyeron sus aldeas para impedir el retorno. La retórica oficial israelí evitaba palabras como expulsión, permitiendo el término transferencia para suavizar el proceso internacional. Como resultado, alrededor de 750.000 palestinos fueron expulsados o huyeron, dando origen a la CAR, o catástrofe en árabe, y el problema de los refugiados que persiste hasta el día de hoy. Son más de 500 aldeas palestinas fueron destruidas en este momento. Hay que recordar algo que para en esa época, es decir, finales de la década del 40 y principios de la década del 50, la comunidad internacional ya consideraba ilegal lo que estaba haciendo el Estado de Israel al expulsar a los palestinos de su tierra, algo que va a continuar hasta el día de hoy. Tras esta primera guerra en 1948, la región no encontró estabilidad. Egipto, bajo el mando de Jamal Abdel Nasser, nacionalizó el canal de Suez. Esto no le gustó ni a Gran Bretaña ni a Reino Unido, ya que veían a Egipto quitarles ese poder que tenían sobre el canal y estratégico canal de Suez. Pero por otro lado, Israel veía cómo Egipto se crecía aún más sobre sus fronteras y cómo controlaba con mayor presencia la franja de Gaza. Así es como Israel, Francia y Reino Unido lanzaron un ataque coordinado contra Egipto en octubre de 1956, pero Estados Unidos y la Unión Soviética terminaron la escalada para evitar que se mezcle con la Guerra Fría, y ambas potencias decidieron cortar con el fuego, ya que se había dado una gran escalada en Medio Oriente y a ninguna de las dos grandes potencias del momento le servía. En 1967 se va a dar la Guerra de los 6 días, es decir, una ofensiva relámpago de Israel donde derrotó a Egipto, Siria, Jordania e Irak en apenas, como bien dice el nombre, 6 días. El Estado israelí ocupó territorios de enorme importancia estratégica. El 6 de octubre de 1973, durante la festividad judía de Yom Kippur, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel para recuperar los territorios perdidos en 1967. Fuerzas árabes obtuvieron importantes avances iniciales antes de que un contraataque israelí cambiara el curso de la contienda. En 1978, Egipto se convirtió en el primer país en reconocer al Estado de Israel tras los acuerdos de Camp David. En 1982 recuperó finalmente el Sinaí, pero renunció a Gaza, que siguió bajo ocupación israelí. El mismo año, Israel lanzó la operación Paz para Galilea, invadiendo Líbano con el objeto de desmantelar las bases de la OLP, Organización Nacionalista Árabe, no un movimiento terrorista. La organización fue expulsada hacia Túnez, pero el vacío lo ocupó, y presten atención quién, Hezbollah, que hasta el día de hoy es la principal resistencia en los avances del Estado de Israel y que representa, en modo que puede ser cuestionable, el nacionalismo musulmán. Israel no se retiró del Líbano hasta el año 2000, cuando la ONU estableció la línea azul. A su vez, durante todo este tiempo, Israel tuvo una táctica muy peculiar para poder ir avanzando en el territorio, y son los famosos asentamientos, es decir, grupos de campesinos judíos que salían de la frontera establecida por la ONU, se establecían en determinados campos y gracias a una protección militar podían ejercer su producción. Hasta ahí, si bien esto es ilegal visto por la comunidad internacional, lo que pasaba es que tanto los caminos como las distintas zonas aledañas eran totalmente militarizadas y eran prohibidas para la población palestina. Esto que es lo que generó, obviamente, mucho más recelos y conflictos. ¿Por qué? Porque no te podías mover por tu casa, no te podías mover por tu tierra, porque había colonos militarizados que muchas veces incitaban a la violencia. Israel argumenta lo contrario. Afirma que antes de 1967 no existe una soberanía clara sobre Cisjordania. Alega vínculos históricos y religiosos, especialmente en zonas como Hebrón, donde se cree que reposan los patriarcas bíblicos del judaísmo. Estos asentamientos llevaron a la primera intifada. ¿Qué es esto? Son levantamientos árabes que simbólicamente buscaban golpear con piedras los convoys militares israelíes.
¿Esto qué buscaban? Bueno, buscaban una repercusión mediática internacional para que haya una gran cancelación hacia estos asentamientos ilegales. Esto va a dar más adelante muchísimo más conflictos. Bien amigos, llegamos al final del video, espero que les haya gustado, recorrimos rápido 100 años, va a haber una parte 3 donde vamos a seguir cómo llegamos hasta el día de hoy en este enfrentamiento que es una de las peores guerras de la actualidad. Espero que les haya gustado, que le den me gusta y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.